Señor economista Abelardo Pachano, el del Fondo Monetario Internacional, que nos está augurando recesión en el vaticinio informe que acaba de poner a consideración naturalmente de las autoridades de la primera entidad de control financiero o de revisión financiera que tiene el mundo. Aquí dice, el Fondo Monetario Internacional aseguró ayer que aunque los ajustes serán inevitables, las economías que han acumulado colchones, evitando caer en gasto procíclicos, tienen fortalecida su credibilidad, citando casos como el de Chile en primer lugar, buena onda, Noruega en Europa, Botswana, esto es en África, estuvo atinado un compañero que me dijo, es en África, él viene recientemente de allí, sí. Allá. También mire Perú está en cuarto lugar, y varios estados del Golfo Pérsico que han generado fondos de reservas, aprovechando los precios altos de las materias primas. ¿A qué atribuye que el señor presidente Correa se empecinó en no conservar por lo menos los fondos? El otro día alguien le dijo, ese fondo era uno solo, porque habían varios fondos, pero el que iba a detener un porcentaje relativamente pequeño, producto de las ganancias de los nuevos precios del petróleo, o sea, los que inauguraron el boom petrolero de la época, ya hubiéramos tenido 5,000 millones. Creo que fue precisamente el señor economista Walter Spurrier. Está precisamente en línea. Economista Abelardo Pachano, mire, para nosotros es un ejercicio de notable orgullo. Se me nota tener en el estudio prácticamente a 2 ecuatorianos que se han distinguido en el tiempo por su seriedad, su apego a la investigación, su preparación, su palabra. Ahora en materia de vaticinios, hay mucha gente que desconcierta en vez de orientar. Y uno como intermediario simplemente o receptor inicial de esos informes, a veces uno tiene que recomendarles al siguiente programa, en donde ya comienzan a negar y dicen que han dicho exactamente lo contrario. Por eso es que digo, para mí es un honor tener acá a 2 distinguidos ecuatorianos como versados en este tema macroeconómico y microeconómico, y si se quiere fiscal y de todo orden. Abelardo Pachano aquí en Quito, Walter Spurrier en la ciudad de Guayaquil. Y yo le preguntaba, el augurio del Fondo Monetario que consta en el informe, este informe que me parece semestral, de ubicarle al Ecuador, de ubicar a los países, más bien dicho, que han acumulado colchones de ahorro, de no caer en gastos procíclicos, y que más bien han fortalecido credibilidad internacional, pero a través del ahorro que yo tanto ponderé al comienzo de este programa, su valor, van a pasar no las de Caín, sino lo que obviamente es el buen manejo va a disponer, van a tener reservas para poder salir adelante en esta época de ausencia de dinero. Entonces, estamos en recesión, pero las contracciones casi es en toda la economía. Le preguntamos a Walter Spurrier con su permiso, economista Pachano. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por sus conceptos en lo que corresponde a mí, y saludos a Abelardo y a toda la distinguida audiencia del territorio nacional. En principio sí, todo está muy golpeado en la economía, todos los sectores.
El mercado interno está muy golpeado, estamos perdiendo liquidez. En el sector externo estamos perdiendo espacios porque la economía mundial está también en mala situación y nuestras exportaciones no están entrando en las mejores de las condiciones, ya que no tenemos acuerdos comerciales y muchas veces entramos con aranceles más altos de lo que entra en nuestra competencia. El gobierno quiso reactivar vía la construcción de vivienda de interés social y supongo que ese subsector de la vivienda debe estar, ese sector de la construcción debe estar relativamente bien. No tenemos cifras desglosadas, pero por otra parte el anuncio de la ley de impuesto confiscatorio a la plusvalía ha secado el mercado para otros tipos de proyectos inmobiliarios. Tengo entendido que la construcción residencial o urbana, por llamarla así, están muy bajas las ventas y por otra parte ya están de salida los proyectos de infraestructura más grandes y no hay dinero para comenzar nuevos proyectos de infraestructura por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, diría yo, en todos los sectores podemos ver una situación recesiva. En el sector petrolero hay anuncios que en este último trimestre se va a aumentar la producción y lo mismo en el primer trimestre del próximo año, pero hasta ahora las cifras de producción no revelan eso. Entonces, más bien ha decaído la producción, ya que no se ha estado, más bien se han estado cerrando los pozos de costos más elevados. Entonces yo diría que sí, que salvo quizás casos especiales, pequeños sectores, la economía está en recesión. Economista Pachano, si el señor presidente Correa habría mantenido los fondos de ahorro o de reserva, como quieran verlo, ¿cuánto hubiéramos tenido este momento para, digamos, afrontar la situación de iliquidez por la que él mismo está pagando las de Caín? Gracias, Gonzalo, por la invitación y un saludo a Walter. Bueno, depende de qué tipo de política de ahorro de recursos públicos hubiera implementado el gobierno. Hay distintas maneras de calcular el dicho monto, pero en el Observatorio de Política Fiscal, por ejemplo, se hizo una estimación respecto del cumplimiento estricto de los presupuestos del Estado y del respeto de los montos que se habían considerado con relación al precio del petróleo y al volumen de producción. Si el Estado hubiera guardado los excedentes que recibió entre los precios estipulados en el presupuesto y los que estuvieron en vigencia en el mercado, los fondos petroleros podrían haber superado con algún grado de holgura los 6-7 mil millones de dólares. Madre mía. Es decir, es un volumen de recursos equivalente exactamente al déficit que tenemos como consecuencia de la caída del petróleo. Con lo cual, el país hubiera podido atenuar el impacto recesivo que definitivamente lo tiene que enfrentar como consecuencia del cambio en la estructura de la economía mundial y de la ausencia de decisiones internas que le puedan proteger. Esa política del gobierno de multiplicar el gasto público y de alguna manera considerar que el ahorro es una decisión equivocada. Claro, que a lo único que lleva es a enriquecer los mercados internacionales y a no resolver los problemas sociales del país. Y el maltrato a la inversión privada, dándole únicamente
preponderancia a la inversión pública, lo que nos llevó a lo largo de los 9 años de gestión del gobierno es a la utilización de todo tipo de recurso que se había acumulado con el tiempo. Se usaron todos los ahorros públicos disponibles e incluso no alcanzaron esos ahorros, y el país volvió a la senda de la utilización del endeudamiento público como mecanismo complementario al principio y ahora fundamental, porque si no hay endeudamiento público este país no tiene capacidad de seguir adelante, en la fórmula de política económica que se estableció. De tal manera que la visión que tuvo el gobierno en la configuración de la política económica fue una visión en la cual omitió, y creo que es un error grave, la consideración sobre la vigencia de los ciclos económicos en la actividad, yo diría, natural del mundo. Por más avances que se hacen en la investigación económica, siempre el mundo encuentra algún tipo de reacción a las políticas económicas y se producen estos baches. No hay manera de evitarlos en términos realmente globales, pero sí hay cómo prepararse para que los impactos sean menores. Y lo que acaba de leer Gonzalo respecto al informe del Fondo Monetario Internacional, que se realiza por primera vez en un país del Pacífico y de América del Sur. Es la primera vez que tenemos a la reunión anual del fondo y además en un vecino, en Perú. Así es, en Lima están. A donde han concurrido 20.000 dirigentes de la economía mundial. Eso no la lo cual es un orgullo para la región y debe ser motivo de satisfacción especial para los peruanos. Bien que usted lo diga. Entonces, lo que dice ese informe es que los que se prepararon para esta etapa del ciclo, y esta es una lección que aprendieron los chilenos, que aprendieron los peruanos, que aprendieron los bolivianos. No está citado Bolivia, pero Bolivia también es un país que creó un buen fondo, que aprendieron los uruguayos, que aprendieron los uruguayos, que aprendieron los colombianos, pero que nosotros no los respetamos. Porque en la década de los años 80 y en la década de los años 90 realmente sufrimos mucho con las crisis de nuestras economías. Perdimos bienestar, se dañó bastante la distribución del ingreso. La gente emigró. Y hoy día estamos bastante desprotegidos porque por un lado no tenemos ahorro, lo cual lleva a que el ajuste inevitable, lo dice también el fondo, lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, el ajuste va a ocasionar daños sociales, yo diría, muy dolorosos. Y como tenemos un sistema de tipo de cambio fijo... ¿Por el lado del empleo? Por el lado del empleo. Como tenemos un tipo de cambio fijo, y como no hemos sido cuidadosos en trabajar las políticas, especialmente en el campo laboral, y en cuidar la inflación interna, nosotros hemos perdido competitividad en los mercados internacionales. Y en vista de que en esos mercados los precios de los productos que nosotros vendemos hoy día ya no son tan exuberantes como antes y ya no nos dan espacio para podernos dar los lujos que nos dimos con ese tipo de políticas, hoy el Ecuador va a tener un ajuste que va a ser mucho más profundo en términos de recesión, porque va a ser este año, la recesión es inevitable este año, y creo que el próximo también. Es decir, no hay un solo elemento que nos haga pensar que el año 2016 va a ser un año de recuperación económica. Ya. Ahora, le pregunto a usted, economista de Spurrier, Diego Martínez, el gerente del Banco Central, en cambio, sostiene e insiste que si no se usaban esos fondos en diversas inversiones y se los mantenía guardados, las tasas de crecimiento y la reducción de la pobreza, el mejoramiento del empleo, no se habrían alcanzado. Uno, yo creo que incluso
muchos de los que mejoraron su situación en el fondo de la tabla o desde el fondo de la tabla negativa, donde había pobreza extrema, estos están volviendo de nuevo al lugar que tenían antes de esta práctica de ayuda, por un lado. Pero siempre habrá una consecuencia de haber hecho una cosa y no haber hecho la otra, termina manifestando el señor economista Martínez. Pero con eso no respondemos el error grave de carácter conceptual y técnico, la falta de visión, de lo cual ha adolecido tanto en petróleo, en visión petrolera, como en visión macroeconómico este gobierno. Entonces, eso de ponderar de que es un gobierno de talentosos y jóvenes economistas preparados en las mejores universidades del orbe, con una experiencia de observación de lo que ha pasado en otras regiones y con un impulso anímico para ir operativamente a otras canchas a jugar con grandes ligas. Aquello no funcionó realmente porque ya vemos las consecuencias. No sé si usted pueda graficarnos su posición en este sentido. ¿El ahorro vale o no vale? Adelante, economista Walter Spurrier. Bueno, yo creo que en buena medida Gonzalo ya explicó eso, en el sentido en que se hizo inversión, ha habido avances, pero el problema fundamental es si los avances que tienen que hacer son avances que se puedan sostener en el tiempo. Es como si usted se compra una casa que no va a poder pagar y durante los 2-3 años la tiene, pero después la pierde. Entonces, ¿qué ha ganado? Si han hecho una inversión que no es sostenible en el tiempo. La inversión pública, si bien podemos ver en concreto en qué se ha metido el dinero, algunas cosas han sido productivas, en otras no, algunas cosas han quedado, en otras no. El asunto es que también toda esa proactividad estatal inhibió la inversión privada. No se lo hizo de una manera concertada, inversión pública e inversión privada. Vino a sustituir la inversión privada. Hay cosas que no se hicieron por el lado privado. Por otra parte, también todo ese gasto no era coherente con la dolarización, en el sentido en que incidió en un incremento importante de los costos internos. También los aumentos salariales del 10% en términos dólares todos los años. Incidió, sí, en el primer momento un incremento del poder adquisitivo, pero ahora los informes internacionales señalan que al Ecuador no le queda más remedio que reducir sus salarios en términos reales para que recuperar competitividad, lo que significa perder los avances de los últimos años. Entonces, en ese sentido, se llevó un ritmo de inversión y un ritmo de tratar de incrementar servicios sociales a un nivel que no es sostenible. Hubiese sido mejor hacer menos, pero que no corramos el peligro de perderlos. Por otra parte, la política que se seguía en los gobiernos anteriores con el ahorrar el dinero, si bien es cierto, significaba que no había tanta inversión pública o tantos servicios públicos por ese motivo, sí daba confianza de la estabilidad económica y había esa importante inversión privada. Entonces, resulta que en los años anteriores, del año 2000 al año 2006, tomamos 2000 como base porque las nuevas series del Banco Central las han ajustado desde el 2000, porque antes teníamos el Sucre y todavía no las han ajustado a las tablas anteriores. En los 6 años antes del gobierno Correa, el crecimiento anual ha sido superior al que hemos tenido durante el tiempo del periodo de Rafael Correa, o sea que
Martínez tiene que defender la política que ha seguido el gobierno, pero a mí me parece que fue excesivo lo que hicieron y ahora corremos el peligro de perder lo que hemos avanzado, lo cual es peor que no haberlo conseguido en un primer momento. Ahora, señor economista Walter Spurrier, el gobierno está decidido, no hay que darle las vueltas. Han convencido al señor presidente de la República que si se queda 2 años más, yo pensaría que un semestre más, pero viendo que la perspectiva es absolutamente negativa en el lado petrolero, por el lado de las materias primas, por el lado de la recesión a la que nos ha involucrado este momento una mala coyuntura para las economías de la región, salvo las excepcionalidades de Bolivia, de Perú y de Chile, el resto, y de Colombia también. El resto, los más bolivarianos estamos complicadísimos, y no por el Libertador, sino por los temas, digamos, los modelos que hemos seleccionado, no todos, sino nuestros equivocados gobernantes. Entonces, han acudido ya a través de intermediarios aparentemente sólidos, aparentemente experimentados. A mí me da todo el deseo de decirle, pero entre los que han intermediado esto, me parece que estaría el señor economista Alberto Dají. Bueno, lo ha hecho seguramente de buena fe, y lo han hecho otros también, otros economistas o otros empresarios más conocidos en el fondo. ¿Qué podemos estar este momento planificando con el fondo? Porque ya hay señales en el gobierno de que se va a revisar a fondo el modelo económico que nos ha llevado a esto, el que inventó el señor presidente de Correa, y que constaba en estas licencias de uso, en estas franquicias que repartió el señor comandante Chávez años antes de su fallecimiento, y que no le fue bien ni a su propio país, peor a los que concibió o convenció de que usen este modelo. Entonces, siendo eso verdad, también parece que es verdad que el Fondo Monetario Internacional quiere como rescatar al Ecuador de la debacle y meterle en su liga mayor. ¿Ustedes podrían anticipar algunas de esas señales de un cambio vigoroso de estrategia económica que le hará pasar un poco de vergüenzas conceptuales, ideológicas, políticas al señor presidente, pero que si no lo hace, nos hunde a todos los ecuatorianos y se hunde él para siempre en la historia negativa de nuestro país? Me sale decirle esto con el mayor respeto a todos los que yo estoy mencionando. ¿Cómo le parece a usted, don Walter? Bueno, el asunto, veamos primero lo del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, su labor es asegurar que haya un flujo de dinero, de capitales, de pagos por importaciones y exportaciones y servicios en la economía mundial. Entonces, cuando un país tiene dificultades, como en este caso es el Ecuador, puede recurrir al fondo para obtener un préstamo. Tengo entendido que igual esos préstamos no son por montos ilimitados. Creo que Abelardo tiene más experiencia en esto porque ha sido autoridad económica, pero yo creo que el Ecuador tendría a lo sumo cupo para unos 700 millones de dólares, que no es que va a resolver el problema, sino que sería una buena señal y una buena suma. Ahora, como el fondo lo que no resuelve nada, perdón, economista. Con 700 millones no resuelve absolutamente nada. A lo mejor eso también permitiría más créditos del Banco Mundial. Eso puede ser. Puede ser, pero en todo caso, el fondo si presta es en función de que un país esté haciendo el ajuste adecuado en su economía. Lo que ellos llaman hacer los deberes, ¿no? Así es, llaman el condicionamiento, eso dice muestre. Entonces, la impresión que yo tengo es que el presidente no ha llegado a un acuerdo formal con el fondo, pero está tomando el tipo de medidas que el Fondo Monetario
le va a requerir, o se puede haber insinuado, de tal manera que, digamos, el gobierno puede decir que la está adoptando de motu propio y no por imposición. Entonces, eso sería, en todo caso, políticamente... Claro. ¿Y qué señales tiene usted ha captado de que el gobierno está intentando hacer un convenio con el FMI? Bueno, hay señales a medias, ¿no? Por ejemplo, en este asunto de lo de las gasolineras de Petroecuador, lo más importante en eso de que se anunció la venta de las gasolineras, de las estaciones de servicio de Petroecuador, es que el presidente dice que el motivo por que se lo va a hacer es porque compiten con la empresa privada y la empresa privada puede hacer ese tipo de trabajos y por lo tanto no le compete al gobierno involucrarse en esa actividad. Ahora, eso va contrario a la política que ha habido en el sector petrolero y en otros, porque el gobierno, por ejemplo, en telecomunicaciones ha tratado de que CNT gane espacio en relación con las operadoras privadas y en una serie de actividades ha preferido que pasarlas al sector estatal y que no estén en el sector privado. Entonces, ahí hay un cambio de posición por parte del gobierno. Y luego el haber aceptado la propuesta que hizo el comité empresarial de la alianza público-privada. Esencialmente lo que facilitaría es que la empresa privada invierta en el tipo de proyectos que normalmente hace el gobierno. Y bajo una especie de construir, administrar, y una vez ya que la obra se ha pagado, ya han recuperado y han tenido sus utilidades, que revierta al Estado. Entonces, eso lo está presentando el presidente a la Asamblea para su aprobación, cuando hace un año y pico que se propuso eso por primera vez por parte del sector privado, no tuvo ninguna acogida. Yo diría que esos son dos puntos centrales. Uno tercero son declaraciones. Las declaraciones que hizo ya hace como cerca de un mes el presidente referente a la banca, ya no la castigó por no prestar, sino que la ensalzó por ser prudente y defender la liquidez. Ya se dio marcha atrás en el forzar lo del dinero electrónico, que había causado tanta preocupación. Ahora se deja claro que el dinero electrónico solo puede tener como respaldo dólares o papeles de alta liquidez internacionales, que vienen a ser lo mismo. Y luego también se dijo que los bancos pueden optar por no formar parte de la red de dinero electrónico, y la posición oficial de Banco Pichincha y Banco Guayaquil es que no quieren entrar al dinero electrónico. Ya con esas dos se puede decir que no se va a difundir el dinero electrónico con la rapidez que estaba previsto. Entonces, estas son algunas de las medidas. Sin embargo, hay un problema central. Y el problema central es que son 9 años en que el presidente ha estado ofreciendo otro tipo de modelo económico, ha hecho otro tipo de críticas a las empresas privadas, sigue manteniendo sus críticas a las empresas privadas y sostiene que él va a seguir haciendo cambios en los impuestos y regulatorios y que eso no lo va a parar nadie. Entonces, mientras que no se crea que el gobierno va a poder mantener, que el gobierno se compromete y además va a poder mantener un entorno regulatorio estable, previsible, yo veo muy difícil que obtenga la colaboración del capital privado, que es indispensable para este ajuste. Es indispensable porque si el gobierno no va a invertir, no tiene cómo seguir invirtiendo, tiene que haber inversión privada. Y pienso yo que las cosas que se han hecho o se han dicho hasta ahora no son suficientes para despejar un panorama y una situación que se ha venido fortaleciendo y creando en los últimos 9 años. Da la impresión, economista Abelardo Pachano, que el señor presidente Correa está buscando acciones disimulatorias, digamos, en algunos casos, y entonces él no quiere, por ejemplo, que aparezca como que ya se ha puesto de acuerdo con el Fondo Monetario y que de hecho los condicionamientos del fondo
los va a preparar el gobierno y los va a poner en práctica a la usanza que de otros gobiernos anteriores. Se negociaba el acuerdo, se lo cumplía de alguna manera o se comprometía a cumplirse en determinadas etapas. Él las está adelantando. De alguna manera, el subsidio de la gasolina dice, por ejemplo, de la especial, vamos nosotros a incrementar ese precio de aquí hasta cuando el trato con el Fondo Monetario haya determinado técnica y convenientemente cómo va el Fondo y el Banco Mundial van a recuperar los dineros que nos presten para esta emergencia. Es decir, ahí no quiere que aparezca el señor presidente, así como en otras ocasiones, el típico acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué nos van a pedir? Que suban esto, que bajen esto otro, que asciendan en los costos, en los precios de tal productos, que no se endeuden más que allí, qué sé yo. Y el recetario es gigantesco. Pero el señor presidente, claro, les ha dicho a los intermediarios que le están dando una mano con el entendimiento con Washington, pero no me pongan en el mismo andarivel y en las mismas practicidades de otras épocas. Mi palabra es de honor, yo voy a cumplir, etcétera, etcétera. Como que el recelo es libre también, pues, ¿no? La vergüenza es libre y el hecho de ceder por propios equívocos, reitero, el hecho de ceder a una medida de esta naturaleza porque no le queda otra, debe ser muy doloroso y de eso se han encargado los politólogos, los sociólogos, en escribir sendas crónicas entre antier, esta víspera y hasta el día de hoy. ¿Usted qué opina política y técnicamente? Gonzalo, lo que estamos volviendo a ver aquí en el Ecuador es los resultados de un experimento de política económica que desafió de alguna manera aquellos principios que construyen lo que llaman una política de carácter ortodoxo. El gobierno desde un principio manifestó su desapego al cumplimiento de estos principios básicos de equilibrios en el sector fiscal, de equilibrio en el sector externo, de manejo cuidadoso de los temas de costos y de inflación, y propuso más bien una línea de gestión en la cual el Estado asumía el rol fundamental no solo de regulación económica, sino de gestión directa de la economía, y lo hace o lo hacía sustituyendo o desplazándole a las actividades de carácter privado. En otras palabras, el modelo descansaba en una imposición de carácter estatal en muchos campos de acción, en la intervención directa en muchos sectores económicos y en la búsqueda de recursos por la vía del endeudamiento para poder atender ese tipo de obligaciones. Y el problema que hoy día tenemos es que el modelo no se puede autosostener. Se acabaron los recursos y no hay manera de autogestionarlos o de conseguirlos para que pueda el país mantener su, llamemos así, su dinamismo. Hemos llegado a un punto en donde al Estado, en términos así muy gruesos, le faltan cerca de 10.000 millones de dólares para poder sostenerse. Y ahora ya los mercados internacionales le miran al Ecuador con recelo. Ya no es el mismo Ecuador que
ellos le veían a inicios del año 2014, cuando el precio del petróleo era $100 el barril. Incluía a los asiáticos. Todos. Porque, y aquí viene también una lección, en el Ecuador muchos gestores y defensores de políticas económicas decían que como no hemos llegado al 40% del PIB en endeudamiento público, todavía hay espacio para ello y que el nivel del endeudamiento es bajo y que en ese sentido no hay por qué preocuparse sobre esta política agresiva de gasto público y de obtención de recursos onerosos en los mercados internacionales. Hoy, ese nivel de endeudamiento ya nos cuesta caro, hay dificultades evidentes y hay limitaciones en nuestra capacidad de pago, porque el Ecuador de hoy es un Ecuador que vale mucho menos, que ha perdido patrimonio y que consecuentemente tiene que readecuar toda su, llamémoslo así, su gestión macroeconómica. Entonces, esas miradas hacia el Fondo Monetario Internacional, Gonzalo, no son miradas que responden al convencimiento de que hay que hacer una modificación en el modelo de gestión de política económica, sino a una realidad. Y la realidad es de que el Ecuador no tiene el financiamiento necesario para sostener su desarrollo. No lo tiene. Ahí hay una brecha de recursos que no se lo puede cubrir. Y además, que el seguimiento de la línea de endeudamiento público a lo único que lleve es a agravar los desbalances macroeconómicos y a poner en perspectiva más bien un tamaño de ajuste mucho más profundo del que ya tenemos que hacer en el momento actual. Entonces, aquí yo creo que nuevamente la lección, y ojalá alguna vez aprendamos los ecuatorianos, es de que los experimentos heterodoxos de política económica a lo único que llevan es a perder los pequeños avances que conseguimos en el campo de lo social, a perderlos, porque en la realidad ecuatoriana lo que se va a seguir produciendo, porque de hecho ya está en ejecución, es el despido de trabajadores por el redimensionamiento de las actividades privadas y por el propio redimensionamiento que tiene que hacer el sector público. El próximo año, y con seguridad al cerrar este año, nosotros vamos a ver que el tamaño del Estado, que llegó a ser el 45% del PIB en el año 2014, no se va a repetir. Y no se va a repetir en este año porque no hay manera de financiar todo el presupuesto del sector público. No hay manera de hacerlo. Y tan no hay manera de hacerlo que el propio Banco Central del Ecuador, en las perspectivas económicas que anunció la semana anterior sobre el resultado del crecimiento de la economía, está prácticamente reconociendo que en el segundo semestre la inversión nacional va a caer en el 23%. Va a caer en el 23%. Y para que caiga en el 23%, la única explicación es que la inversión pública no se puede ejecutar. Si originalmente estaba programados 15,000 millones de dólares de inversión pública, yo creo que en este año posiblemente se llegarán a ejecutar alrededor de 8,000 millones o 7,000 millones de dólares. Entonces, ya el gobierno sabe y nos está anunciando que su modelo no tiene viabilidad. Entonces, debe regresar a mirar los postulados de política económica de manejo equilibrado para poderlo sostener. Ahora, en el camino, el gobierno da estas señales que Walter acaba de mencionar, pero le falta claridad en ellas. Porque, por ejemplo, por el un lado, anuncia estas famosas alianzas público-privadas. Y para estas alianzas público-privadas crea toda una infraestructura jurídica en donde a las empresas que entren ahí les van a exonerar de todos los impuestos. De todos los impuestos. ¿Para qué?
para que concesionar la construcción de una carretera, para mantener un puerto, para construir un puerto, para mantener un aeropuerto, para hacer una obra hidroeléctrica, para administrar el agua potable. ¿Y eso no es una desmesura? Y de esto podemos hablar. Yo personalmente parto más bien de una visión distinta. Yo creo que las empresas públicas deben tributar. Yo creo que a las empresas públicas hay que someterles a un estatuto responsable de gestión, que tenga las mismas reglas de las empresas privadas, que tengan auditorías permanentes, que sus reportes sean obligatorios y publicados, y que ellos paguen en las empresas públicas impuesto a la renta, que paguen IVA, que paguen todo, para que nosotros podamos apreciar el nivel de eficiencia de las empresas públicas frente a las privadas. Comparándolas y no tener este tipo de propuestas en donde otra vez hay que sacrificar recursos públicos para entregarle al inversionista privado, sino que el inversionista privado que venga acá, que nos fije los precios. O sea, sería un cambio de beneficiario, pero el Estado sería el gran perdedor en ambos modelos. En el modelo que yo propongo, más bien creo que es el gran ganador. Porque al tener una misma regla, lo único que vamos a hacer es a obligarles a las empresas públicas a que sean transparentes, a que sean eficientes y a que jueguen con las mismas reglas con las que juegan las actividades privadas. Ahora. Perdone, pero ¿por qué la generosidad del Estado? Porque necesita la inversión privada. Y obviamente el gobierno dice que esto le va a costar $50 millones. Sí, $50 millones en 44 mil millones de dólares de presupuesto público, realmente no es relevante, pero es el principio el que me parece que es importante discutirlo. Esta ley va a salir, el objetivo se lo conoce, ojalá lo consigan, pero el gobierno de manera simultánea está anunciando la suspensión unilateral de contratos petroleros, porque dice que no son convenientes al interés de Petroecuador, o de Petroamazonas, perdón. Y por el otro lado dice que insistirá en la ley de herencias y en la ley de plusvalía. Entonces, le falta claridad. Si requiere a la inversión privada y quiere recomponer los lazos con las actividades privadas, debe definir su línea de acción. Bueno, si mantiene los dos impuestos, no va a haber ni lo uno ni lo otro. Entonces, esa falta de claridad perturba en la solución del problema, en la solución de la crisis por la que estamos nosotros atravesando. Y el recaudo es mínimo, economista, de los dos impuestos. ¿Qué es lo que busca hacer resplandecer el presidente? Es esa visión ideológica, claro, que ya lo ha dicho tantas veces, sectaria, ¿no es cierto? De creer que los patrimonios no deben ser heredables, sino deben ser compartidos. Yo personalmente... Algo así como, con esto les friego. Y con esto lo que hace es uno autoinfligirse un daño terrible, es como dispararse en el pie, pegarse un tiro uno mismo, porque el inversionista se resiente con esto y en lugar de traer capitales, de localizar sus riesgos en el Ecuador, va a buscar otros horizontes. De tal manera que le falta claridad de gestión al gobierno. Y en ese plano, hable o no hable con el fondo, va a tener que hacer las cosas que la buena política económica le obliga. Tiene que reordenar. Entonces, ¿qué está haciendo en el sector público? Y ya está claro, tiene 3 grandes vertientes de decisiones. Y en la declaración del día de ayer del gerente de Petroecuador, queda perfectamente definido. 3 líneas de acción. 1, hay que vender activos que no son necesarios para el Estado, lo cual quiere decir, en términos globales, más allá de las gasolineras, tenemos que reducir el tamaño del Estado. Primera línea, vendamos activos. Y privatizar también. Bueno, hay que vender activos. Claro. Vendo las gasolineras, los argumentos ya los señaló Walter. Es el libreto de la derecha. Es el libreto de una economía
bien pragmática, dicen ustedes. Claro. Si no, quédese con el tamaño del Estado a ver si le funciona. No le funciona, entonces tiene que reducir. 1, vendo activos. 2, segunda línea, despido gente. Ayer dice que han sacado 300 personas. Yo estoy tomando las declaraciones de Petroecuador. 2, despido gente. 3, subo precios de mis servicios. Porque no puedo mantener los subsidios o porque soy ineficiente. Ahí están las 3 líneas de acción públicas. Las 3. Despido gente, vendo activos y subo los precios de los servicios. Oye, la gasolina súper. Y tiene lógica lo que está diciendo. Yo no voy a criticar eso. Pero claro que va a ser doloroso para los ecuatorianos. Es un tema complicado porque nos lleva a un estado de costo interno todavía más alto del que ya tenemos. Y esto va a afectar o va a agudizar la competitividad internacional nuestra, que hay que reconstruirla, Gonzalo. El proteger la dolarización implica encontrar caminos para recuperar productividad en el Ecuador. Y eso no es fácil. Y eso no es en el corto plazo. Y para poder ¿Y no se logra con estos mecanismos que estamos anunciando? No, porque con esos estamos resolviendo el problema del tamaño del déficit fiscal. Lo que no quiere el presidente es recortar los gastos fiscales. Los sociales no hay que recortarlos. Los sociales. Claro, es que es obvio, los programas sociales son a los que hay que precautelarles. Hay que mejorarles, hacerles más eficientes y todo, pero que hay que cuidar eso. Ya, ¿cuáles hay que recortarles? Todo lo superfluo. Y aquí hay... Ayúdenos, economista Walter Spurrier, ¿cuáles hay que recortarlos? Bueno, esencialmente hay que recortar gastos administrativos. O sea, burocracia. Sí, y lo que pasa es que también todo lo que es trámites con el Estado se ha complicado enormemente bajo este gobierno, enormemente. Se han creado cantidades de trámites duplicados que tienen que pagar los contribuyentes, los patronos, los afiliados al seguro, todo el mundo. Entonces, el gobierno debería ser como hace una familia. Supongamos una familia en que el esposo es vendedor en una empresa y gana un sueldo y gana comisiones. Y ahora no hay ventas, no hay comisiones. Entonces dice, nosotros vivimos con un presupuesto de tanto y eso se nos ha bajado enormemente. Sentémonos a ver en qué se nos va la plata y uno a uno las cosas y ver dónde podemos ahorrar, aunque sea un poquito en una, 100% en otra, y partamos de cero para ver nuestro presupuesto. Y vamos a encontrar cosas que estamos pagando y que no utilizamos. Entonces, eso de allí tiene que hacerse, no es decir todos los presupuestos se recortan 5% y no se cumple. Tiene que comenzar de cero y ver qué entidades no son necesarias y tienen que cerrarlas. Hay malas señales en ese sentido. Claro. El gobierno anuncia que va a construir nuevos edificios públicos por $200 millones para la administración de los ministerios del sector financiero, económico. ¿Qué beneficio tiene el usuario de eso? Entonces dice, sí, es que es con deuda externa, pero uno se endeuda en algo que directa o indirectamente va a generar ingresos para pagar la deuda. O sea, si yo hago una carretera, sé que esa carretera no se va a pagar sola, pero esa carretera va a ayudar a que haya más producción y termino ganando más por IVA y por impuesto a la renta y pago la carretera. Pero, ¿qué va a ganar el país? Y es una deuda de $2.000 millones o $200 millones, que vamos a tener para nuevos edificios administrativos. O sea, todavía hay cosas que por inercia se están haciendo de la época de la enorme bonanza y no se están repensando de cero. Realmente necesitamos aumentar la deuda externa en $200 millones para que esté más cómodo la burocracia del sector financiero. Yo no creo que sea así, y esa es una muy mala señal, ¿no? Claro, 200 millones no explican toda la magnitud del problema,
pero hay muchas cosas de esa naturaleza. Tiene que haber un recorte profundo en el gasto público. Definitivamente no puede mantenerse en 45% de PIB, tiene que bajarse una cuarta parte de ese valor. Sí, o sea, el economista Spurrier está planteando, economista Pachano, que lo que se necesita es de ajuste presupuestario, ajuste fiscal, ajuste de gastos, salvaguardias sobre tasas para evitar la inmensa brecha de la balanza comercial y luego otros recortes del presupuesto. Roque Maldonado, caricaturista del diario El Comercio, pega centro hoy con una caricatura que vale la pena que los estimables lectores del diario El Comercio la revisen. Se llama Salvataje. Y lo que dice el ministro Rivera, el jovencito, parece que ya no es tan jovencito, pero aparece jovencito. No, don Patricio, usted es joven. Defenderé la dolarización responsablemente, ha dicho él, siempre que el jefe no se gaste los dólares. Yo creo que Roque pegó centro. El tema de la reducción del gasto es inevitable, pero no es la única línea de gestión, de rectificación de política económica, porque un Estado socialmente responsable, con un tamaño que pueda ser, yo diría, sostenible y equiparable con la propia economía, requiere también de la construcción de líneas de gestión que nos permitan recuperar competitividad en las actividades. Porque por petróleo hemos perdido, usemos la cifra del gobierno, 7,000 millones de dólares. Uh-huh. Pues bien, si nosotros queremos ponerle una perspectiva de recuperación de la riqueza, hay que encontrar mecanismos que promuevan producción nacional y se pueda exportar por el mismo valor, 7,000 millones, con lo cual estamos, para usar una frase de corte ecológico, estamos petrolarizando la economía, ¿no? Sí, le estamos sacando la incidencia del petróleo e introduciendo actividades que son más amigables con el ambiente, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces quitamos esta nueva palabra que sale, que es parte del extractivismo de la economía ecuatoriana. Entonces, para poder invitar a la inversión privada a que busque nuevas opciones, lo que hay es que reconstruir las bases de la política económica para que esas actividades sean competitivas en los mercados internacionales. Y ahí sí hay una gestión de frentes múltiples, empezando envolvente, claro, positivamente envolvente, empezando por los acuerdos comerciales. Claro. La semana anterior pudimos conocer que los países del Pacífico llegaron a un acuerdo comercial, el famoso acuerdo transpacífico, que tiene el 40% del Producto Interno Bruto y 800 millones de personas. El PIB del planeta. Y Estados Unidos está también negociando con Europa el acuerdo transatlántico, que es Europa y Estados Unidos, que ahí también es 60% del PIB, es decir, si bien hay un overlapping, una sobreposición de los Estados Unidos, pero por el lado vamos a tener Japón, Singapur, Taiwán, Corea y todos, con excepción de China, y tenemos Perú, Colombia, Chile, México, de los 40%. Países, 40%. Y por el otro lado tenemos todos los europeos con los Estados Unidos en un acuerdo global de comercio. ¿Dónde está el Ecuador? El Ecuador no puede quedarse fuera de esto, porque Colombia, Perú, Chile, México van a tener ventajas tributarias para colocar sus productos en esos mercados. Entonces, estuviéramos en el del 40%, así nuestro aporte sea mínimo, pero estaríamos dentro de ese colectivo. Eso lleva otra vez a claridad de la gestión. Claro. Entonces, hay que cerrar el acuerdo con la Comunidad Europea, que tiene dificultades, pero hay que abrir los acuerdos en otros frentes. Uh-huh. Porque si nosotros no le ponemos al productor nacional
en términos competitivos con los productores de otros países, la posibilidad nuestra de autosostenernos con producción excedentaria, con exportaciones, va a ser mucho más limitada. Es decir, vamos a tener una probabilidad mucho más baja de sostener el crecimiento y manejar el bienestar de los ecuatorianos. Y ahí viene también el reconocimiento por parte del Estado de su verdadero rol, de ser un regulador, de ser un intermediario activo para que los mercados funcionen bien y para que la relación trabajador, empresario y Estado sea una relación constructiva, no una relación de posiciones extremas y contrarias, sino de comprensión. La defensa de los derechos del trabajador, el entendimiento de los objetivos del empresario y el papel del Estado como un intermediario que nos permite armonizar toda esta gestión económica. Si no hacemos eso, Gonzalo, pues simplemente vamos a pasar por otra etapa dura y no vamos a tener un horizonte mucho más firme, mucho más sólido, mucho más confiable para precisamente las generaciones que están atrás de nosotros. ¿Quién estará aconsejando al presidente Rafael Correa? ¿Usted supone su empresa de comunicación e investigación supone que el FMI está ya dentro del régimen o todavía las pláticas son muy preliminares? Última pregunta y con eso terminamos para el señor economista Spurrier. Bueno, desde hace algún tiempo el fondo y el Ecuador han estado intercambiando información, ya han habido reuniones. Ajá. Han estado coquetos. Han estado digamos, con perfil bajo, manteniendo esas relaciones. Yeah. Y recién este año ha habido una visita presencial de una misión del fondo, porque el fondo tiene que hacer informes sobre todos los países, o sea que todos los años va el fondo a todos los países miembros y no lo había estado haciendo con Ecuador. Eso no quiere decir que va a haber un acuerdo de contingencia, sino que es parte de la rutina del trabajo del fondo. Incluso antes pues el fondo tenía oficinas en el propio Banco Central que lo sacó el gobierno. En todo caso, la información que yo tengo es que sí, el Ecuador ha estado sondeando el fondo para conseguir financiamiento, y el asunto es de que el Ecuador tenía previsto este año ir a los mercados financieros internacionales, como lo fue a principios del año y fue a fines del año anterior, pero en estos momentos los bonos ecuatorianos, los inversionistas están demandando un 13% de rendimiento, que torna imposible ir al mercado. En segundo lugar, algo ha sucedido con China, pero los fondos chinos no están fluyendo como fluían antes. A lo mejor las cosas cambian y en el último trimestre viene el dinero comprometido a principios del año, pero no ha estado fluyendo como estaba fluyendo. Entonces, en ese sentido, hay una X cantidad que puede prestar el BID, una X cantidad que puede prestar la CAF, pero también hay un límite de lo que nos pueden prestar esas instituciones, y por lo tanto el gobierno no le ha quedado más que ir al fondo. No además, tiene capacidad de Ecuador de atemorizar al Asia, a la China. Si es que el presidente le estuviera a este momento como extorsionando, me mandan los dólares o yo me voy con el fondo. No, yo no pienso que tampoco a los chinos les importe tanto. Eso le digo. Con el fondo. Yo pienso que probablemente la China, por su actual situación, ha cambiado su política de inversión en los países latinoamericanos y africanos. Parece que ahí también hubo cuentas alegres y el nuevo presidente de la China está cuidándose celosamente, ¿no? Exactamente, ¿qué nomás hay? No sé, porque los chinos no hablan, las autoridades son mudos tampoco. Para eso. Entonces, en ese sentido, no sé exactamente qué está pasando, pero yo pienso que mudos en el buen sentido de la palabra que les queda, ¿no?
les queda al gobierno, y por eso tiene esos contactos. Ahora, ¿quién lo está asesorando? Yo había escuchado también la versión que usted presenta, Gonzalo, de que Alberto Dajic estaría asesorando al gobierno. Me llamaría la atención porque son dos extremos de pensamiento. Ahora, el presidente Correa puede ser que igual lo respete a Alberto Dajic, a pesar de que reconozca sus diferencias ideológicas. Claro. Pudiese ser, y la especulación creo que viene por el hecho que Alberto Dajic de pronto, después de 20 años, regresa al Ecuador. Está muy agencioso. En Costa Rica, pero las presentaciones que yo le he visto a Alberto Dajic han sido muy independientes, parecerían, ¿no? Muy críticas de la política económica del gobierno. Y entonces, no sé, yo realmente no sé si el presidente esté teniendo asesoramiento fuera de su círculo normal, más allá, pues, de lo que le puede estar sugiriendo el Fondo Monetario. Pero en todo caso yo no sabría si Alberto Dajic lo está asesorando. A mí no me parecería, pero lo he escuchado ya algunas veces. Ustedes han sido muy amables con nosotros. Que tengan un buen